Gracias por continuar en sintonía de Plan de Vuelo en Antena 102.5 FM. Recuerde, yo soy Luis Rubén Maldonado y le doy la bienvenida a este bloque que tenemos en este programa de este lunes. Bueno, hoy retomamos nuestra práctica que habíamos hecho hasta el último día que estuvimos en cabina, nuestros lunes de Chihuahua Habla, nuestras mesas de discusión sobre temas diversos, interesantes. El último que tratamos fue precisamente la salud mental de los cuidadores primarios, la gente que está cuidando a adultos mayores o algún enfermo crónico. Y bueno, hoy tenemos un tema por demás interesante. Creo que hay que aprovechar la cuarentena no solo para hablar de coronavirus. Ya se encuentra también con nosotros nuestra productora Odalis Anchondo. Odalis, bienvenida, buenas noches. Hola Luis Rubén, buenas noches a toda nuestra audiencia, a quienes nos escuchan por radio y a quienes nos están viendo en Facebook o en televisión. Un saludo para todos ustedes. Así es, y bueno, tenemos una invitada muy especial. Adelante, gracias a Samantha Vargas por estar con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Hola, gracias a ustedes. Y bueno, vamos a hablar de un tema que todavía en pleno siglo XXI sigue asustando a las buenas conciencias de la sociedad. El sexo. Auxilio, me desmayo. El sexo tiene muchas aristas. Pues primero yo considero muy necesario empezar a hablar, para hablar la sexualidad, para entender el sexo en los humanos. Es bien importante primero comprender el cuerpo, comprender nuestro cuerpo, cómo lo construimos, cómo lo concebimos, porque el cuerpo también es una construcción social. O sea, no solamente es biológico, sino que tiene una parte que está permeado. Bueno, Samantha lo va a explicar, pero ella siempre ha dicho que es como una caja y que a esa caja lo atraviesan así un chorro de cuchillos, por así decirlo, como en la magia, cuando están haciendo el truco que pones un cuchillo de un lado, otro de otro. Y ese es nuestro cuerpo y cada cuchillo es la religión, la sociedad, la historia, la tele. Y es bien importante primero empezar a ver cómo construimos nuestro cuerpo para poder entender cómo construimos nuestra sexualidad y cómo hablar de la sexualidad. Sí, claro, bueno, pues como decía Odalis, esa es una como manera de concebir cómo estamos atravesados por diferentes procesos en nuestros propios cuerpos, ¿no? Y en cuanto a hablar de sexualidad, pues pasa lo mismo, ¿no? Para entenderla tenemos que saber primero que ese cuerpo que es atravesado por tantas como temas, ¿no? Como tantas temáticas que van desde la religión, desde la sociedad, desde, pues no sé, hasta el mismo sentimiento, es cuando involucramos entonces o podemos empezar a hablar de lo que es la sexualidad, porque la sexualidad se maneja desde una cuestión biológica al momento de nacimiento, cuando nos dicen si somos niños o si somos niñas, dependiendo de qué tengamos entre las piernas, ¿no? Ya sea nuestras expresiones físicas de la sexualidad, es decir, si tenemos pene o si tenemos vagina, y entonces desde ahí surge la clasificación de nuestro cuerpo, ¿no? Si tiene una vagina, entonces pertenece a una mujer, y si tiene un pene, entonces será un varón, ¿no? Entonces el cuerpo desde que nace, es más, yo creo que desde antes, ahora con el poder del ultrasonido ya puede irse como diferenciando y dividiendo, ¿no? En si es un hombre o si es una mujer. Entonces el cuerpo también tiene una concepción diferente en cada sociedad en donde sea pues conocido, ¿no? No es la misma concepción para nosotros occidentales que para los orientales, por ejemplo, ¿no? Cómo se vive el cuerpo de una persona occidentalizada, cómo se vive dentro del mismo occidente, la sociedad o las sociedades donde están grupos muy cerrados en la sociedad, cómo viven su cuerpo, ¿no? Y la sexualidad, por supuesto, que se va a construir también dependiendo o a partir de esas diferencias. Bueno, ¿y cómo entendemos el cuerpo los mexicanos según tu punto de vista? Según los mexicanos, no he podido hacer ese trabajo todavía. Muy buena pregunta. Una tesis por allí, pero sí tiene que ver con cómo vivimos también, no solamente el cuerpo, sino todo en sociedad en general, ¿no? No es lo mismo un mexicano de la ciudad que un mexicano que vive en una zona rural, ¿no? No es lo mismo un mexicano que tiene un estatus diferente en cuanto a la clase social alta quizá, a un mexicano que tiene un estatus pues, un poco más bajo, ¿no? Se vive completamente diferente el cuerpo de una persona que trabaja en cuanto a una actividad extenuante como el de los estibadores, va a responder y va a ser diferente al cuerpo de una persona que a lo mejor, pues no sé, trabaja con su mente, ¿no? En un laboratorio y hace ciencia y tiene todo el tiempo del mundo para trabajar, pensar, ¿no? Y hacer como otro tipo de actividades. Cada cuerpo va a ser diferente y cada, pues, sexualidad se va a expresar también diferente en cada cuerpo, ¿no? Hay una pregunta muy interesante por ahí que escuché hace poco, que era así como que ¿cuántas formas de sexualidad hay? Y entonces, bueno, pues
cuando uno trata de resolver esa duda o cuando uno trata de contestar esa pregunta, se da cuenta de que pues empiezas a hacer una expresión que se divide en dos, ¿no? Cuando hablas de femenino y masculino, y que además, bueno, somos una sociedad que hace como el sexo o divide el sexo de manera binaria, en donde pareciera que solo existe uno u otro, ¿no? Pero ya en la literatura y haciendo un análisis más profundo de toda esta cuestión binaria, te das cuenta que en realidad las primeras clasificaciones que hacen binarias las cosas, como el sexo biológico, la identidad sexual, la orientación del deseo y la expresión del género, pues se vuelven mucho más complejas cuando también las llevas hasta el terreno de la diversidad, ¿no? Entonces, si tuviéramos que responder la pregunta de cuántas formas de sexualidad hay, pues diríamos que si existen 7,000 millones de personas en el mundo, habría una especie como de 7,000 millones de sexualidades. Fíjate que yo un libro que le recomendé a Odalis, que leí recién salió, y es un libro súper interesante que supongo has leído, es Pecar como Dios manda, la historia sexual de los mexicanos. Y cuando nosotros estuvimos en la primaria, pues la historia que nos enseñan de los indígenas, los rituales, todo este rollo, pero nunca nos hablan de sexualidad. Y ya cuando te encuentras y vas a un museo como antropología y te encuentras, empiezas a ver las expresiones de la sexualidad que hay en las vasijas, en las pinturas, en lo mismo, lo que sobrevivió de los códices, etcétera. Te das cuenta que teníamos una sociedad prehispánica, no solo la mexica, altamente sexualizada, y es algo de la historia que no aprendimos nosotros en la escuela. Sí, fíjate, es bien interesante. Samantha, de hecho, también una vez nos dio a leer un libro, pero es un libro muy necesario de un autor chihuahuense, aunque haya renegado, se llama López Austin. Entonces, López Austin, en ese libro de cómo se vivía y cómo se construía el cuerpo prehispánicamente a partir de códices y a partir de las crónicas de los conquistadores, también desde ahí nosotros empezamos a ver que muchísimas de esas ideas en cuanto a la sexualidad, y no solo a la sexualidad, sino a la diversidad, al cuerpo, a la afectividad, y muchos tabús que se podría decir que tenemos ahorita, ya estaban desde la época, y es algo que ha tenido una continuidad y hemos seguido preservando desde el hecho que ellos te decían, y López Austin lo menciona, es que si tienes mucho sexo te vas a volver loco, y todo tiene que ver con el alma, lo del tonal y todas esas cosas. Y eso es una parte muy importante, porque tiene que ser algo que nosotros también, para podernos entender y entender por qué es un tema tan tabú actualmente, hay que entender que no nomás es de ahorita, sino que esto viene de muchísimos, muchísimos años atrás, y es algo que muy difícilmente vamos a poder cambiar por la permanencia que tiene en nuestra historia. Ahorita que mencionabas el cuerpo de nosotros, los tabú, tú mencionabas que son como cuchillos que se van metiendo. ¿Cómo? Entonces, ¿el tabú qué sería, Samantha? ¿El tabú qué sería en esta analogía que es de la caja y los cuchillos? Bueno, yo creo que el tabú tiene que ver también con esta cuestión más bien estas cuestiones que cuando hablamos de que se atraviesa el cuerpo, yo creo que son cuestiones que incluso una de estas dagas que atravesaría esta cajita sería el tabú, ¿no? Que es esta cuestión como de lo que no se habla y de las cosas que no se pueden como deshacer como fácilmente, ¿no? O sea, por ejemplo, los temas que siguen siendo muy, muy tabú son las cuestiones de incesto, ¿no? Las cuestiones de cómo hablar de sexualidad con los niños, que eso se viene abriendo poco a poco, ¿no? Y todo va cambiando un poco como con esta nueva generación de personas o de expertos en la materia, ¿no? Era lo que yo como les comentaba a las chavas en la clase, ¿no? ¿Cómo nos hablan de sexualidad cuando somos niños? ¿Nos hablaron de sexualidad? O sea, porque digo, puede haber clases de biología en la escuela, pero como tal, ¿qué es lo que vamos a sentir? ¿O por qué nos vamos a sentir atraídos a niños? ¿O por qué? Eso cambia totalmente. Entonces el tabú sigue siendo como esta situación como prohibida, ¿no? De lo que no se habla, de lo que ni siquiera nos atrevemos completamente a contar, ¿no? Yo creo que mucha gente tenemos gustos y preferencias que cuando hablábamos de esta cuestión binaria cambia, ¿no? Pero también gustos y preferencias en cuanto a, por ejemplo, si soy hombre y me gusta pintarme las uñas, eso no me convierte en un hombre homosexual, ¿no? Pero a lo mejor es un gusto femenino que la gente o que una determinada sociedad va a ver como una situación tabú, ¿no? O sea, porque si es hombre se pinta las uñas, ¿no? Igual que con la vestimenta, estamos muy sujetos a la sociedad a donde pertenecemos, y por supuesto que todo el mundo quiere, o bueno, la mayoría de la gente quiere encajar, ¿no? Entonces las personas que se salen de la regla suelen generar como
estigma, ¿no? Que también acompaña un poco al tabú de no hablar de las cosas. Por ejemplo, hay gente que tiene gustos sexuales específicos y que también se ven como muy mal, ¿no? Si no son lo normal. Entonces, hay algunos programas incluso del mismo tema que habla de gente que se siente muy atraída por los globos, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, tal vez podría parecer algo muy fácil o muy chistoso de llevar, pero para una persona que tiene, digamos, esa fijación o ese gusto, seguramente se convertirá en un aspecto muy difícil porque la sexualidad es sumamente íntima, ¿no? Hasta de contarse. Y cuando tienes una pareja, en algún momento dado, quieres compartir este gusto y disfrute, ¿no? De tu cuerpo, quieres compartir esta expresión de tu sexualidad y se torna complicado si no es el esperado, ¿no? Y quiero llegar a que hoy en día tenemos la manera de desfogar o tener este confesionario para poder explorar estos tabús que tenemos alejados de la gente. Hay un libro que se llama Todo el mundo miente, que habla sobre toda esta cosecha de datos en Internet, que tenemos muchísima cosecha de datos en Internet, y cómo en este autor hace un estudio para su libro precisamente de los gustos, para delimitar los gustos sexuales en cuanto a sus búsquedas en sitios de pornografía. Y los resultados son sorprendentes de lo que la gente esconde, porque es el confesionario, como dice él, es tu pantalla, y tú buscas ahí y buscas saciar o encontrar lo que te agrade, pero que no puedes contar en tu casa, que no puedes contar con tus amigos. Esos datos son increíbles del libro. Lo que encontraron en la India, por ejemplo, la fantasía más buscada entre 2015 y 2018 fue que los hombres se vistan con pañales para tratar de ser pues, literalmente criados por la mujer. Esa es una fantasía sexual número 1 en India, entre otras cosas que encontramos en Estados Unidos y cada país, y te vas dando cuenta de lo diferente, como decías tú, las sexualidades que hay en cada individuo, en cada continente y pues en cada hemisferio del planeta. Sí, bueno, ahí yo creo que también hay cosas que todavía nos quedan como para mucho rato, ¿no? Porque hace unos años, más o menos, unos 10, más o menos, empezaron a salir muy en boga las muñecas estas como hechas de silicón, ¿no? Específicamente, pues, sexuales, ¿no? Que tienen un costo, pues, elevado, pero bastante, pues, accesible en ciertos casos. Es decir, pues, te puedes ahorrar una lana y en vez de comprarte un coche, te compras una muñeca, ¿no? Y también es interesante la investigación que puedes hacer a través de este objeto, porque no solamente puedes hacer un estudio sobre quiénes prefieren estar con muñecas sexuales, sino también como en qué consideras, bueno, en qué punto o en qué condiciones están estas personas, quiénes son, ¿no? Bueno, sí se puede hacer un trabajo muy interesante, pero volvemos a lo mismo, no es tan fácil porque no puedes, el trabajo es delicado, no vas a llegar así de, oiga, buenas tardes, ¿usted tiene una muñeca inflable? O sea, no, y no te van a decir, bueno, ¿qué les parece si vamos a un corte comercial? Regresando, seguiremos con la mesa Chihuahua Habla con Samantha, antropóloga, y con Odalia Sanchondo, la productora de este programa, sobre sexualidad. Cualquier duda, comentario, llámenos al 432-3003, 432-3003, o mándenos un WhatsApp 614-363-2021, 614-363-2021, y volvemos, estamos en plan de vuelo.